La Iglesia Católica se puede resumir en una frase, que es la misma frase que repetimos todos los días en la misa. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Si logramos comprobar que la Iglesia de la Biblia es solo una, es santa, también es católica, también es apostólica, entonces podemos estar seguros de que es la misma Iglesia. Otra característica, la más famosa, la iglesia es católica. ¿Dónde sale la palabra católica en la Biblia? Esta palabra no sale, no la busque porque no la va a encontrar. De la misma forma que no sale adventista, no sale evangélico, no sale testigo de Jehová, no sale mormón, no sale pentecostal. Pentecostés sí sale, pero Pentecostés es una fiesta, no es una iglesia. Católica no es un nombre, católica es un adjetivo, significa universal. Y la Iglesia de Cristo es católica porque Cristo mandó a evangelizar a toda criatura, a todas las naciones. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Evangelio según San Marcos, 16:15. Desde el Antiguo Testamento ya se profetizaba. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Génesis 22:18. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes, y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones, y acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Isaías 2:3. De Jerusalén saldrá la palabra de Yahvé. ¿Se acuerdan en Juan 1:1? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Juan 1:14. Esa palabra es Cristo. Desde Isaías se menciona que vendría para todas las naciones. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A todas las naciones, a todas las gentes. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ojo que dice bautizándolas primero y luego dice y enseñándolas. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. En ningún momento dice que primero hay que enseñarles y si ellos deciden y están de acuerdo, se les bautiza. Eso se puede hacer claramente, pero la Biblia no menciona que solo así tiene que ser. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Evangelio según San Mateo, 28:19-20. ¿Desde cuándo se le empieza a llamar católica a esta iglesia? Desde el año 107 aproximadamente. Este nombre se lo puso el obispo Ignacio de Antioquía o San Ignacio de Antioquía y está documentado en varias cartas que dejó. Yo ya había hablado sobre San Ignacio en otro video que había hecho, así que voy a poner brevemente la parte en donde hablaba sobre ese santo ahora. San Ignacio nació en el año 35 aproximadamente, o sea, Jesús murió hace un par de años nada más y San Ignacio estaba naciendo. Murió aproximadamente en el año 110 después de Cristo. Él conoció a los apóstoles. De hecho, fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, el mismo San Pablo del que estábamos escuchando, al que Jesús se le apareció de camino a Damasco y después de eso se convirtió al cristianismo. Y también fue discípulo de San Juan el evangelista, el discípulo amado, el que estuvo con los 12 y con Jesús durante la última cena, el que estuvo a los pies de la cruz, el que tomó a la Virgen María como madre cuando Jesús se la encargó. San Juan el que escribió la epístola de Juan, San Juan el que escribió el Apocalipsis. Ese mismo Juan fue el maestro de Ignacio de Antioquía. San Ignacio fue nombrado obispo de la ciudad de Antioquía. Fue nombrado por Juan y por los apóstoles. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. San Ignacio de Antioquía dejó muchos escritos, muchas cartas, que ustedes pueden buscar en internet o en alguna biblioteca para confirmar de que lo que yo estoy diciendo no es mentira. San Ignacio fue el primero en utilizar la palabra Eucaristía, que como ya habíamos visto significa dar gracias o acción de gracias.
para referirse a la partición del pan, debido a que Cristo dio las gracias antes de partir el pan en la última cena. También San Ignacio fue el primero en llamar a la Iglesia de Cristo como católica. ¿Se acuerda que en la Biblia nos menciona que en Antioquía fue el primer lugar en donde se le llamó por el nombre de cristianos a la Iglesia de Jesús, a la Iglesia de Dios? En Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Pues fue también en Antioquía, debido a este santo, como por primera vez reciben el nombre de católicos. ¿Qué significa universal? ¿Por qué universal? Porque Cristo mandó a sus apóstoles a evangelizar a todas las naciones. Por eso es universal, por eso es católica. Sepan que católica no es un nombre. Católica es un adjetivo, significa universal, porque Dios es universal, su evangelio es universal. Tenemos que evangelizar a toda criatura. Entonces, sabiendo de que católica es un adjetivo, podemos afirmar de que Dios es católico, de que la única iglesia de Dios es católica, que es la misma iglesia de la Biblia, una iglesia católica. Donde quiera que apareciere el obispo, allí está la muchedumbre, al modo que donde quiera que estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Ignacio de Antioquía, carta a los Esmirniotas 8, 1-2. Año, 107 después de Cristo aproximadamente. Acordémonos que en estos primeros siglos el Imperio Romano perseguía a los cristianos y San Ignacio de Antioquía lo padeció también. Fue condenado a muerte debido a que no quiso rendir culto a los dioses romanos. Lo condenaron a morir siendo comido por leones. La Iglesia Católica ha existido por más de 2000 años. Ningún historiador puede decir lo contrario. Muchos protestantes dicen que existe desde Constantino hasta acá. Sin embargo, ningún historiador respetable afirma eso. Constantino existió alrededor del año 313. Existen listas de papas antes de Constantino, documentos de sacerdotes. Hay santos católicos que conocemos hoy día que existieron antes de Constantino. Un ejemplo de ellos es San Valentín o el mismo San Nicolás. Incluso la Biblia católica, que fue la primera Biblia que se creó, fue elaborada en el año 382. Eso fue después de Constantino. Constantino existió alrededor del año 313. Entonces, 50 años después, cuando se creó la primera Biblia y el Papa dijo, esto es palabra de Dios, solo estos son los libros que tiene la Biblia, todo eso lo dijo el Papa después de Constantino. Y los protestantes hoy día consideran esa Biblia palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Dio libertad de culto. Constantino se convirtió al cristianismo. Entonces el Imperio Romano dejó de perseguir y matar a los cristianos y les dio libertad de culto. Y el imperio normalmente acoge la religión que tiene el emperador. Entonces el Imperio Romano se volvió católico. Católica no es un nombre, católica es un adjetivo. Significa universal. La Iglesia de Cristo es católica porque Cristo mandó a evangelizar a toda criatura, a todas las naciones.